tengo el gusto, el honor y la alegría también de presentar esta nueva edición de la Gramática Básica de Estudiante de Español. La sesión va a tener dos partes. Una va a ser una parte destinada a explicar un poco lo que hay detrás de la GBE para los que no la conozcan, las teorías con las que nos hemos movido para ello, para producirla. Luego, ¿en qué consisten las novedades? Esto sobre todo para los que ya la conocéis, pero también para los que no la conocéis. Y por último, un poco plantear qué es una gramática del estudiante. Aquí tenemos un icono para discutir un momentito y que me pongáis en el chat, perdón, pero esto ahora. ¿Quién de vosotros, quién conoce la GBE? Podéis poner sí o no la conocéis, sí o no en el chat. Veo que sí. Sí, a tope, gracias. Qué bien. No, sí. Vale. Está un poco dividida la audiencia entre los que la conocen y los que no la conocen. Muchas gracias. Vamos no obstante, hacer esta pequeña presentación de la teoría que hay detrás, porque creo que es importante ver de dónde salen las ideas de la GBE y qué hay detrás para poderlo también ponerlo luego delante, ¿no? La GB tiene ya un montón de años. Empezamos en el 2004 y ahora tenemos la tercera edición revisada. Esos son 15 años desde la publicación de la primera y unos 20 años desde que con mis compañeros, porque yo aquí simplemente estoy como representante de todos los compañeros que luego os hablaré de ellos, la han hecho posible, han pasado un montón de años. Y en este montón de años hemos experimentado, obviamente, con ella, nosotros como profesores, con estudiantes extranjeros, pero también hemos hablado con vosotros, con los colegas, y hemos escuchado lo que nos decíais, lo que nos criticabais, lo que considerabais que podía mejorar, y todo eso lo hemos tenido en cuenta a la hora de hacer esta nueva edición, de tal manera que esta nueva edición también es un poco vuestra, gracias a vosotros y a todos los que nos habéis sugerido cosas. Bueno, ¿qué hay detrás de la gramática básica? Detrás de la gramática básica hay varias ideas que vienen de la lingüística cognitiva, y una de ellas y básica es que todo en la lengua significa. No hay nada en la lengua que no tenga significado. Estamos hablando desde un acento hasta una oración condicional. Y es muy importante esta concepción y este salto, porque pasamos de una gramática de las formas a una gramática de los significados. Para comunicar necesitamos la gramática, para comunicar de una manera afinada, diciendo exactamente lo que queremos decir. Para que veáis este abanico que os he planteado, el significado, por ejemplo, de las terminaciones verbales. Es muy complicado, es muy complejo porque varía notablemente, pero sí podemos, por ejemplo, la primera vez que un estudiante se enfrenta al presente, explicarle que dentro del paradigma hay una serie de terminaciones que van a ser recurrentes a lo largo de las conjugaciones y que tienen que fijarse en ese aspecto para poder identificar, por ejemplo, el sujeto. Por ejemplo, una S siempre va a significar tú, excepto en estos casos, el indefinido y el imperativo. Ese mos final siempre será nosotros, is, si hablamos de español peninsular, será vosotros, y la N será ustedes. Allí es una manera ya de estar trabajando con el significado, ¿no? Y además en este dibujo le estamos diciendo, mira dónde tienes que mirar, allí vas a obtener mucha información. También lo que decíamos, el extremo contrario, por ejemplo, las oraciones condicionales. Bueno, si nosotros nos planteáramos las oraciones condicionales desde la forma, diríamos, nos encontraríamos con las típicas descripciones gramaticales que dicen sí, detrás de sí, presente indicativo, detrás de sí, perfecto de subjuntivo. El perfecto de subjuntivo se combina con condicional, el presente indicativo se combina con futuro. Bien, sin embargo, allí no estamos trabajando el significado. El significado es qué perspectiva quieres dar a la condición que pones. ¿Quieres darle una perspectiva de algo que ves
que tú ves, no que sea, sino que tú ves como probable. Bueno, pues si quieres darle esa perspectiva, entonces tienes que usar presente indicativo. Y eso tiene una lógica dentro del sistema, porque el presente es algo que tenemos aquí, que constatamos, que, tenemos, que controlamos de alguna manera. Entonces, si quieres dar esta perspectiva de probable, usa el presente indicativo. Si quieres una perspectiva improbable, usa el imperfecto del subjuntivo. Y luego tenemos el pluscuamperfecto. Esto era simplemente una demo para vosotros. Pero fijaos que estas reglas que estamos dando aquí son reglas operativas, son reglas que el estudiante puede utilizar antes de hablar. El estudiante puede decir, a ver, ¿yo qué quiero hacer? ¿Cómo quiero presentar esto? ¿Lo quiero presentar como no probable o como imposible en el momento de la enunciación? Pues digo un imperfecto del subjuntivo. ¿Lo quiero presentar como probable? Pues voy a utilizar un presente. Es decir, el estudiante puede tomar decisiones para decir aquello que quiere decir de una manera intencional y consciente. Entonces, la lingüística cognitiva también dice que las formas están en contraste y cada forma ilumina un aspecto que la otra no ilumina, ¿no? Entonces, nosotros también trabajamos mucho en contraste para que se puedan observar mejor las diferencias entre las formas. Por ejemplo, el imperfecto es el valor prototípico del imperfecto es poder describir un proceso no terminado en el momento del que hablamos. Y con el indefinido hablamos de todo un proceso que se desarrolla y termina. Por eso podemos utilizar la metáfora, el imperfecto lo situamos dentro, es como la rosa púrpura del Cairo, ¿no? Dentro de una situación, y con el indefinido nos situamos después de la situación. De ahí que el dibujo sea metafórico también, estamos dentro del paraguas y en el otro estamos detrás de la situación, después de la situación. Podemos hablar del proceso completo. Fijaros cuántas maneras de acceder a la información. Por un lado, estamos contrastando para que el estudiante, su cerebro, coloque cada cosa en su sitio. Por otra parte, estamos codificando con colores uno y otro. Hay uno que es más fuerte, es el terminado, hay otro que es más débil, es el verde, es el no terminado. Luego tenemos ejemplos, tenemos imágenes y tenemos esquemas, es decir, muchas fuentes para poder observar el significado y el contraste de las formas. Pero ese significado produce imágenes, porque la lengua es figurativa. Entonces, cuando hablamos, estamos todo el tiempo colocando imágenes en la cabeza de los otros, cuando escribimos lo mismo, ¿no? Entonces, cuando producimos una frase como cuando cruzaba la calle, es decir, usamos un imperfecto, es decir, un tiempo que habla de que no se ha terminado el proceso de cruzar, la imagen que producimos es distinta a cuando crucé la calle. Cuando cruzaba está a mitad del proceso de cruzar, es decir, a mitad o el proceso de cruzar no se ha realizado totalmente, mientras que crucé la calle quiere decir que el hecho de cruzar se ha realizado completamente. Por tanto, esas imágenes las vamos a utilizar, vamos a desvelar el significado de las formas a través de imágenes, porque además, desde el punto de vista de la cognición, las imágenes son un potente mecanismo de cognición. Parece ser que el ser humano aprende casi 70-75% de las cosas a través de las imágenes. Entonces, vamos a aprovecharlas, vamos a utilizarlas como mecanismo de cognición. Yo os voy a hacer a trabajar un poquito. Vamos a poner aquí tres dibujos. A, B, os explico. B significa que lo que está fuerte, coloreado fuertemente, es el punto que queremos resaltar, y lo que está gris es porque queremos hacer constar que está, pero no es lo relevante. Y C, este. Y ahora os quiero preguntar y contestáis, ¿vale? En el chat, si os apetece. De estos tres, ¿cuál es el gerundio? ¿A, B o C? Muy bien. Casi todos os inclináis por A. Muy bien. ¿Cuál sería el participio? El participio. Vale, ahí
menos igualdad de opiniones, pero hay muchos Bs, sí, B, B, B. ¿Y cuál sería el infinitivo? Sería A. Vale, para algunos. Muy bien. Vamos a ver, vamos a desvelar el significado de estas imágenes. A es alguien que está pintando, está en el proceso de pintar y estamos ilustrando todo este proceso, ilustrando cualquier parte de este proceso. No quiere decir ni que haya empezado ni terminado, sino partes de este proceso. Esto sería el gerundio. B, lo que hace el señor es ver el resultado del... Perdón, el último he dicho C, me he equivocado, perdón, ahora lo arreglo. El B, estamos analizando el resultado de un proceso que se ha producido, por eso está en gris, se ha producido, pero que ya no importa, porque solamente valoramos el resultado. Mientras que el infinitivo es aquella abstracción, es lo que está en el C, es lo que estaría en el diccionario, ¿no? La idea abstracta del hecho de pintar, es el hecho de pintar, ¿no? La abstracción máxima. Entonces, aquí hemos desvelado este significado de tres formas no personales del verbo. Y es importante porque acceder al conocimiento a través de imágenes acorta muchas distancias. Por ejemplo, personas que antes tenían mucha dificultad para acceder a las formas, al significado de las formas y manejarlas dentro de las clases que yo daba de muchas nacionalidades distintas, aquellas que tenían más dificultad, desde que se trabaja con imágenes desde esta perspectiva cognitiva, están no solamente aprendiendo más, sino hablando con mayor seguridad y con una capacidad, una seguridad gramatical mucho más fuerte. Desde la adquisición tenemos también algunas convicciones. Una de las más importantes, y que quizás es la que más sirve para poder didactizar la gramática, es que no todo se percibe igual. Es decir, que no podemos enseñar todo de la misma manera, porque hay zonas de sombra que son mucho más difíciles de procesar, mucho más complejas, que los estudiantes no pueden percibir si no las desvelamos, si no les damos el significado y la luz que merecen para ser ya no solamente comprendidas, sino percibidas. Es decir, sacarlas de las sombras. Esta idea es muy importante y preside toda la gramática. Por ejemplo, perdonad porque hace cosas raras ahí. Por ejemplo, los pronombres personales son muy, muy opacos. Tienen una gran carga semántica y sin embargo no se perciben, incluso en el discurso están pegados en las cadenas fónicas y muchas veces no se detectan. En la lectura puede ser que pasen desapercibidos. Entonces hay que darles luz. Pero tampoco tenemos que convertir a nuestros estudiantes en unos lingüistas que conocen bien lo que es un verbo transitivo, un complemento directo, un complemento indirecto, sino que simplemente hay que representarles y hay que explicarles cosas muy sencillas, como por ejemplo, en este caso, que tenemos la misma forma en español, métenos, estamos hablando de español peninsular, tenemos la misma forma que cumple dos funciones distintas, la función de complemento directo y la función de complemento indirecto. Entonces, la función de complemento directo la representamos con este dibujo, me pinta. Es decir, este señor está dentro del cuadro. Por pintar adquiere todo su significado. Me pinta es el contenido del cuadro, soy yo. Mientras que me pinta un paisaje es yo recibo el contenido del cuadro, que es un paisaje. Lo que estamos haciendo aquí es iluminar, es sacar de las sombras, pero fijaros que además realzamos con colores las funciones distintas de los pronombres, para que el estudiante durante mucho tiempo tenga esta apoyatura, que si es azul, ese color que habla de lo directo, será complemento directo. Y si es verde, será complemento indirecto, es decir, aquello que se recibe. Una metáfora también del complemento indirecto. Lo mismo podríamos encontrar con la creación de complemento directo, por ejemplo, y la distinción entre complemento directo de cosa o complemento directo de persona. Es lo mismo, está en la misma posición, es lo que está dentro del lienzo, pero cuando es un complemento directo de persona,
tiene la preposición a, ya sabemos que esta es una regla mucho más compleja, pero que tenemos que empezar por aquí para poder que después puedan entender que también podemos personalizar cosas que no son personas, etcétera. Y que aquí pueden ver perfectamente la posición del complemento directo de persona y cosa, no cambia. Y todos los pronombres se trabajan así, pero es muy importante también, por ejemplo, todos estos verbos, como son las construcciones valorativas, que contrarían absolutamente la percepción de los humanos que creemos, y eso se ha comprobado en las teorías de adquisición, que creemos que lo primero animado que encontramos en una frase es sujeto, y demostrarles que con estas construcciones lo primero que encontramos animado no tiene por qué ser el sujeto, sino que puede ser el que sufre, el que recibe, para seguir con la metáfora de recibir, los efectos positivos o no, encantar, doler, apetecer, gustar, molestar, de algo. En este caso, Alfredo recibe los efectos del cuadro de Laura, es decir, el cuadro de Laura es el sujeto que crea esta reacción en Alfredo. Como veis, es complejo el mecanismo de las construcciones valorativas, pero esta es una manera potente de ir trabajando. Y esta imagen del cuadro que provoca, es una imagen que podemos ir utilizando a lo largo de todo el trabajo con estas construcciones. Por tanto, hay varias y distintas maneras de acceder a la explicación. Como decía, obviamente trabajamos con las formas, pero también trabajamos con el significado, con las imágenes, con el realce, con los ejemplos. Hemos visto hace un poquito el participio, pues bien, vamos a ver cómo sería la explicación del participio. Por un lado, se desvelaría su significado. El participio es un adjetivo verbal, expresa, y esto es importante para que puedan hacerse con la idea, el resultado de un proceso. Por eso tenemos este dibujo donde este señor está mirando el resultado y obviamente prescindiendo de la idea del proceso. Solo importa el foco, como dice la lingüística cognitiva, el foco está solamente en el resultado. Por otra parte, presentación de las formas, tanto regulares como irregulares. Esa presentación de las formas tiene una idea importante, que es que ado, la terminación ado y la terminación ido, siempre que no sea la del verbo estar, tienen este valor de final de proceso, de resultado del proceso. Es un valor que podremos, por tanto, ponerle a cualquier verbo porque siempre adquirirá este valor. Luego tenemos, por supuesto, el realce de los colores, luego tenemos el dibujo que ayuda a entender que estamos focalizando el resultado y luego un ejemplo y una paráfrasis. Fijaros qué lejos estamos de lo que era una explicación sencilla, que muchas veces es una línea en una gramática o muchas veces un esquema detrás de tal cosa va a otra, y también qué lejos estamos de ese profesor frontal que está explicando de manera oral y con paráfrasis una explicación que los estudiantes no pueden acceder porque no tienen todos esos mecanismos de seguridad para acceder a ella. Por ejemplo, para seguir con la idea que hemos dicho de los pasados, para desdramatizar, por ejemplo, el imperfecto. Otra de las importancias de este trabajo, de trabajo en parejas, en pares, en contrastes, ¿no? En pares que contrastan, tiene que ver también con el hecho de que dentro del sistema, no solamente verbal, dentro de todo el sistema, hay muchas correlaciones. Entonces, el imperfecto no es más que un presente. Entonces, podemos partir de la idea de presente que ya conoce, porque en las programaciones el imperfecto siempre sucede, ¿no? Está después del presente, perdón, y decir, bueno, tú ya conoces el presente habla de hechos, o representa hechos no terminados en el momento actual. Bueno, pues el imperfecto es lo mismo, simplemente que trasladamos la perspectiva al pasado. Si el presente podemos describirlo con la metáfora cuánto llueve, el imperfecto podemos describirlo con la metáfora cuánto llovía aquel día. Es decir, estábamos dentro de la lluvia aquel día, ¿no? Y si el presente hace tres cosas, fundamentalmente: describir,
hablar de cosas que se repiten o hablar de acciones puntuales en un momento del momento presente, el imperfecto hace lo mismo desde la trasladando la perspectiva al pasado. Habla de descripciones, habla de acciones que se repiten y de esos hechos puntuales del momento en el que se estaba. Entonces, mi novia es una chica inteligente, era muy inteligente, todas las noches estudio, todas las noches estudiaba, está un poco nervioso, estaba un poco nervioso. Entonces, partir de lo conocido es muy importante también para acceder a la explicación. Otra de las ideas que preside la GBE es que el trabajo gramatical es experimentación. Es una especie de laboratorio donde se produce continuamente un ensayo-error. No hay censura, no hay bolígrafos rojos, no hay porcentajes de aciertos. Lo que interesa es enfréntate a este problema y trata de resolverlo con la herramienta gramatical que te estamos dando para que tú puedas tomar decisiones. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues bueno, dotándolo de muchas actividades que los involucren cognitivamente en tareas tanto de comprensión, esa es una importante novedad de la GBE, porque no había ejercicios de comprensión hasta la llegada de la GBE, como de producción, siendo esta producción más controlada o menos controlada, más libre o menos libre. Esas actividades lo que proponen en definitiva es que el estudiante, además está implicado cognitivamente porque desarrolla múltiples estrategias para acceder a los contenidos que está aprendiendo. Vamos a ver algunos ejemplos de comprender, de comprensión, ¿no? Que son ejercicios que sirven para procesar el valor de la forma. Ya sabéis que la comprensión precede a la producción. No se puede producir sin comprender, se puede producir locamente, ¿no? Pero no conscientemente. Incluso en fonética se están planteando horas y horas de comprensión primero para poder producir después, ¿no? Bien, pues comprender. En las teorías que se han postulado durante muchos años de que detrás de ayer va indefinido, detrás de esta mañana va pretérito perfecto, son teorías que en realidad no tienen sentido porque el sistema no funciona así. No es el adverbio el motor de los verbos, sino el verbo el que tiene un microcosmos que se ajusta a su valor y que es el verbo el que dispara ese microcosmos y no al revés, ¿no? Entonces, en el español peninsular, en la GBE, hacemos un trabajo de distinción pretérito indefinido, pretérito perfecto, diciendo que el pretérito indefinido, o sea que en español no peninsular no funciona así, pero en español peninsular el pretérito indefinido habla de hechos terminados allí y el pretérito perfecto habla de hechos terminados aquí, con esta metáfora de plano actual aquí, plano no actual allí. Y tiene una serie de universos de marcadores temporales que unos tienen el valor aquí y otros tienen el valor allí. Entonces, se trata de que el estudiante se acostumbre a decir, este es un marcador aquí o este es un marcador allí. Entonces, este es un ejercicio para que piensen en eso. Es decir, bueno, a ver, ¿has visto mis gafas de sol? Si tú oyes que alguien te pregunta, ¿has visto tus gafas de sol? Mis gafas de sol, tienes que pensar en la semana pasada o tienes que pensar en hoy. Tienes que pensar en hoy. Insisto, en el español peninsular. 1. Alguien ha matado a Julio César. A ver, si tú piensas que alguien ha matado a Julio César, ha matado, ¿en qué pensarás? ¿En el señor del dibujo, en el emperador romano o en su gato? Julio César es un gato que está además en toda la gramática. ¿Quién puede ser? Pues tiene que ser el gato, porque Julio César es allí, lo mataron. Es decir, que aquí ellos tienen que entrar en un proceso cognitivo importante en el que tienen que razonar de acuerdo con estos dos planos, aquí o allí. Evidentemente, en Latinoamérica el uso no es este, pero esta GBE, estamos haciendo una que no es peninsular, esta GBE es completamente peninsular. Vale.
estos ejercicios de comprensión también son ejercicios que ponen al estudiante en esta encrucijada. Tiene que tomar decisiones o sí o no, blanco o negro, de acuerdo con el valor de la forma. Por ejemplo, este es un trabajo para artículos, artículo indeterminado o artículo determinado, o como queráis, definido o indefinido, como lo queréis llamar. Bueno, hemos un rey de Gantea. Cuando tú oyes un rey de Gantea, significa que ha habido un rey o más de un rey, ¿no? Entonces puedes decir, vale, lo veo por el Leopoldo Luis II, pero también porque un rey significa esto. Vale, muy bien, vamos a ver. Pues Leopoldo Luis II, un rey de Gantea, es muy importante que en las actividades pasen cosas, ¿sí? Y aquí pasan muchas. Salió el sábado de paseo en un caballo de la reina. La pregunta es, ¿la reina tiene varios caballos? Dice, claro, la reina tiene varios caballos porque ha dicho un caballo de la reina. Muy bien. En la puerta, un soldado lo despidió. Al llegar al río, bla, bla. Vamos a mirar este un soldado. Ellos han leído un soldado, pero más adelante, si os vais al punto 7, aquí, se lee, pero en la puerta estaba el soldado. Entonces, la pregunta es, ¿este soldado es el mismo soldado que lo había despedido? Y ellos tienen que tomar decisiones. Pues sí, es el mismo soldado porque si no sería un soldado o otro soldado, pero no sería él. Por tanto, si es él, es el mismo. ¿Veis? Ellos no pueden escaparse de la regla, tienen que estar movilizando la regla para tomar la decisión. Hay ejercicios para verificar las explicaciones, que me parece muy interesante que así lo pueden hacer. Por ejemplo, nosotros les decimos a los estudiantes, mira, perdón, el imperativo de tú es exactamente igual que la tercera persona del presente indicativo. Y hay 8 que son irregulares. Bueno, el estudiante se lo puede creer o no creer, pero si lo constata. Y si le creamos una actividad para que lo constate, le decimos, mira, hay un robot, se llama AC69, que sabe hacer un montón de cosas. Aquí te explican lo que sabe hacer. Pídeselo. Mira lo que sabe hacer. Habla ruso. Pídeselo. Habla ruso. AC69 enciende las luces de casa a distancia. Pídeselo. Enciende. Ellos van viendo que efectivamente tercera persona del presente indicativo y imperativo tú coincide, pero también saben que hay 8 irregulares y sus compuestos. De tal manera que cuando llegan a algún punto, por ejemplo, 8, hace 69 es educado con la gente cuando quiere, si le dice es educado, ya no funcionará. Y aquí tendrá que plantearse el tema de si son irregulares o no. ¿Qué pasa cuando terminan esta actividad? Cuando terminan esta actividad sirve para aprender, porque tienen organizados a la izquierda los imperativos regulares y a la derecha los imperativos irregulares. De tal manera que cada vez que miran por encima de esta actividad, aprenden y distinguen entre regulares y irregulares, ¿no? Son actividades que tienen no solamente el poder de tomar decisiones, sino también el poder de tener luego un valor explicativo. También se han planteado muchas actividades en que los estudiantes reflexionan sobre el error. Se reflexionan sobre el error, en clase lo hacemos mucho, pero también es importante reflexionar sobre el error de alguien que puede cometer errores parecidos a los que cometen ellos. Es decir, trabajan sobre su propia interlengua en personas distintas. Por ejemplo, tenemos niños que están por la gramática, que tienen los problemas de regularización, de formas verbales irregulares, por ejemplo, que lo hacen tantos niños, ¿no? Y aquí ellos tendrían que trabajar con eso. Sería una manera de ayudar a estos niños a que puedan saber cuándo son regulares o irregulares las formas. En este caso, os he puesto participios para seguir con el hilo de los participios. Y luego hay muchas actividades de producción. Yo he escogido 2 para que tuviéramos simplemente 2 modelos de control medio y menos control. Una, por ejemplo, de control medio podía ser esto. Aquí tienes, es para trabajar los interrogativos. Aquí en un B1. Aquí tienes una serie de
noticias a las que les faltan datos y tú tienes que preguntar para poder obtenerlos. Eh, Todo lo que tiene que hacer el estudiante en este ejercicio es muy fuerte, es muy poderoso, porque tiene que controlar de alguna manera muy bien en su cabeza, no hace falta que sea explícito ese control, la sintaxis de la oración, ¿no? Es decir, a las 19:30 de hoy, un avión de la compañía Zigzag Air, compañía que no desearía, ¿no? Que se dirigía hacia, no sabemos dónde, no lo hemos oído, nos falta el dato, con pasajeros a bordo, ha desaparecido en pleno vuelo. Bueno, ¿cómo obtienes estos datos? Entonces, puede hacer preguntas de muchos tipos. ¿Hacia dónde se dirigía? ¿Hacia dónde iba el avión? ¿A dónde iba el avión? Eh, ¿Con cuántos pasajeros a bordo? ¿Con cuántos pasajeros? En fin, cosas de este tipo. Pueden reformularlo, pero fijaos que hay un gran control, ¿no? En realidad, de su español y mucha libertad en la expresión. Y un ejercicio de mucha mayor libertad sería, por ejemplo, dentro del mundo del subjuntivo, cuando se están trabajando las matrices de valoración, darles una serie de noticias todas juntas y que ellos tengan una serie de matrices pensadas por nosotros para poder dar muchos puntos de vista distintos, eh, y que ellos se pronuncien sobre esas noticias y las valoren, creando además un debate en clase. Por ejemplo, el ejemplo es así, ¿no? Una anciana de 80 años sobrevive después de caer de un sexto piso. Entonces, el ejemplo dice, es increíble que una anciana sobreviva después de caer de un quinto piso, pero ellos pueden continuar. A mí no me parece increíble, la gente de 90 años es muy fuerte, y ahí pueden crear mini debates que tienen que ver con la valoración, con estar de acuerdo, con no estar de acuerdo, y por tanto con el objetivo, declarar, no declarar, etcétera, que es el que se pretende. Bueno, hasta aquí esta parte. Ah, no, falta una cosa, la calidad de la lengua en los ejemplos. Normalmente las gramáticas se esmeran muy poco en la calidad del input. Hay muchas frases muy descontextualizadas que no siempre responden a la realidad de la lengua, ¿no? Nosotros hemos tenido una gran preocupación desde el inicio por esta calidad del input y hemos tratado de que sea un input no artificial, sino natural, que sea representativo de los distintos formatos textuales que hay en la GBE y que esté lleno de diálogos o fragmentos de diálogos, también en los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenéis una actividad con un ejemplo que dice, necesito otro pañuelo, ¿tienes alguno más? Y dice, lo siento, ya no me queda ninguno. Si quieres una servilleta de papel, bueno, algo es algo. O, por ejemplo, os suena natural, entiendo, ¿no? Es un diálogo, es un vecino que está muy preocupado porque tiene un vecino un poco psicópata en el piso de arriba. Y dice, qué raro, en todo el mes no me ha llegado ni una carta, ni recibos del banco, ni propaganda. ¿Habrá abierto mi buzón y me habrá robado la correspondencia? No hay otra explicación. Bien, eso también suena completamente natural. Aquí tenéis otros ejemplos. Mire, inspector, este es un ejercicio de preposiciones. Tienen que localizar sospechosos por el uso de las preposiciones. Dice, mire, inspector, yo vine de Madrid a esta ciudad para trabajar en una empresa. Vine para pasar 3 meses, pero por problemas de trabajo tuve que quedarme un mes más. Vivo en un hotelito, bla, bla. Completamente natural, completamente ajustado a lo que están diciendo y al nivel que se está trabajando. O, por ejemplo, ajustado al formato, ¿no? Y también al nivel que se esté trabajando, pues es un artículo sobre el importante papel de las abejas en el mundo. Las abejas realizan en el proceso de transportar el polen de unas flores a otras. Así pueden dar frutos, asociación, bla, bla, y con un lenguaje completamente adecuado. Y también diálogos en los ejemplos, como podría ser este, perdone, ¿dónde están los servicios? Bajando las escaleras a la izquierda. Todo suena natural, todo suena español, todo representa un input correcto. Bueno, las novedades de la GB. Aquí empezaría lo que es la segunda parte de lo que os quería contar. Os hemos escuchado. Durante todos estos años, como os decía, nosotros hemos trabajado con la GB, nos hemos autoanalizado, autocriticado,
pero a su vez también os hemos oído a vosotros, hemos estado con vosotros en muchos contextos educativos, en seminarios, en congresos, nos habéis hecho llegar muchas cosas, difusión. Creo también una encuesta para saber la opinión de los máximos profesores posibles y hemos estado contemplando vuestras opiniones y ese ha sido uno de los hilos de Ariadna, ¿no? Que nos han llevado en el trabajo. Por un lado, hemos realizado un ajuste léxico. Una de las críticas más importantes que recibía la GBE, y con razón, es que había algunos ejercicios cuyo nivel léxico estaba por encima del nivel que se trabajaba. Y tenía razón porque los ajustes de nivel se hicieron en la segunda edición y no supusieron un cambio léxico, sino que se ajustó el nivel y no se hizo el ajuste léxico. Y sin embargo, es muy importante que se haya hecho ahora, porque vuestras críticas eran absolutamente acertadas en el sentido de que si un estudiante tiene que trabajar un elemento gramatical con un léxico que lo perturba, siempre estará más preocupado por el contenido léxico que por el contenido gramatical. Entonces, haciendo caso a recomendaciones de las teorías de adquisición, lo que interesa es que el léxico sea más fácil, que esté adquirido, no represente ningún esfuerzo y por tanto pueda concentrar su atención en las formas gramaticales. Ese ajuste léxico nunca se lo agradeceremos lo suficiente, lo hemos hecho con nuestro colega Adolfo Sánchez Cuadrado, que nos ha ayudado enormemente. Y ha sido costosísimo hacerlo. Es decir, hemos revisitado toda la gramática, todos los ejercicios, todos los ejemplos, absolutamente todo. Y aquí tenéis un modelo de todo lo que hemos tenido que cambiar o quisimos cambiar en una actividad solo. He puesto esto al azar para que os hicierais idea de la dimensión del trabajo, ¿no? Este ajuste léxico ha sido muy interesante realmente y además necesario, como os decía. Por ejemplo, este es un ejercicio que era un ejercicio de A1 y que pretendía buscar marcas femenino-masculino, es decir, empezar a entender la concordancia. Pero claro, estaba imperfecto. Es verdad que los estudiantes se saltaban el imperfecto, porque como también pueden ir directamente al léxico, pues se lo saltaban. Pero también es verdad que se puede facilitar para que no haya quien pregunte, quien exija explicaciones al profesor que no puede, el profesor no puede dar en ese momento del aprendizaje, etcétera. Para que os hagáis una idea, todo esto es lo que hemos cambiado. Esto se me va de vez en cuando. Hemos cambiado, esperar, ahí. Todo esto, casi no queda nada, casi solo queda el muy, ¿no? Y bueno, está mucho más ajustado, mucho más fácil, mucho más asequible. Además de eso, esperad, un momentito ahí. El ajuste léxico nos ha llevado a un ajuste de niveles, o quizá sería al revés, no sabía qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Nosotros lo que hemos visto como guía es que el tema gramatical que se trabaja hemos visto en dónde está en los currículums, dónde está en el currículum del Cervantes, dónde está en el marco y dónde están los manuales de mayor difusión que se utilizan en el mundo. Y entonces, una vez sabido ese nivel, el léxico lo hemos adecuado a ese nivel, ¿no? O sea que un ajuste de léxico lleva un ajuste de niveles, un ajuste de niveles lleva un ajuste léxico. Pero también es verdad que había algunos niveles que estaban mal valorados y mal nivelados y los hemos ajustado. Algunos han subido y otros han bajado. Hemos pasado de A2 a B1, de B1 a A2, de A1 a A2, de A2 a 1. Además de eso, eso es lo que os he dicho, cómo se han hecho los ajustes de niveles, se ha incorporado un nivel B2. Y se ha incorporado un nivel B2 porque en la práctica la GBE se está utilizando en muchos cursos de B2. Yo misma lo he utilizado en B2 durante mucho tiempo, mis colegas de la Escuela Oficial de Idiomas también, y otros muchos profesores que nos decían, pues yo lo uso en un B2 y realmente es una pena que no estéis etiquetando B2. Bien, sí quiero aclarar que no hemos ampliado los temas
los temas de gramática son los que estaban. Simplemente indicamos todos aquellos temas y actividades que se pueden utilizar en un B2. Bien, y ahora otro tema que me parece muy importante, que es este. Tenemos dos profesores, imaginaros, en un examen, valorando un examen escrito, oral de un estudiante, y una profesora dice, la estudiante ha cometido bastantes errores de concordancia. El otro día le decía a Sergi que la grima que me produce cometer errores, ¿no? La palabra cometer. Entonces el compañero dice, sí, sí, efectivamente, y esos errores son de A1 y estamos en un B1, es decir, escándalo total, ¿no? Cometido errores de concordancia, estamos escandalizados porque son errores de A1. Claro, yo lo que pregunto, o me pregunto, y quizás vale la pena que también nos preguntemos todos es, ¿hay errores de A1? O en realidad lo que pasa es que hay toda una serie de errores transversales, de errores de errores no, de temas transversales, de temas que necesitarían no ser tratados solo en un nivel, sino ser tratados en todos los niveles. Y hay muchos de esos. Por ejemplo, uno de ellos es la concordancia. Es decir, hay estudiantes de B2 y de C1 que tienen problemas de concordancia, porque la concordancia es no solamente poner as y os y es, sino es otra manera de pensar. O, por ejemplo, lo que hablábamos, el verbo gustar. El verbo gustar es un verbo complicadísimo desde el punto de vista del procesamiento y desde el punto de vista cognitivo. ¿Por qué lo tratamos en 1 a 1? Cuando a lo mejor ni tan solo tendría que tratarse en 1 a 1. A lo mejor en 1 a 1 podría tratarse como chunk, ¿no? Para poder crear eh, conversaciones en clase divertidas, pero el verbo gustar necesita una A2 y un B1 y un B2 seguramente. Es decir, entender la transversalidad también nos convierte en personas mucho más rígidas, menos rígidas, que comprenden mejor la necesidad de volver y volver y volver a los temas que se han visto previamente. Y ante esa transversalidad hemos puesto etiquetas dobles, es decir, etiquetas. El primer nivel de la etiqueta es siempre el nivel donde el tema se introduce en los currículums que hemos visto, pero el otro nivel o los niveles intermedios son aquellos niveles que pueden perfectamente realizar esa actividad porque o bien la repasan, o bien la afianzan, o bien la revisitan, o bien la ven por primera vez si no han trabajado previamente con la gramática. Hemos mejorado la descripción de algunos temas también. Por ejemplo, gustar, que el verbo gustar parece desde la tradición de para empezar en adelante, que solamente se pueda conjugar en terceras personas y que por suerte Manu Chao, al que escuchábamos, Manu Chao, que hemos escuchado en otro momento, con Me gustas tú, desmiente, ¿no? Hemos incorporado, sí que es verdad que lo hemos incorporado en gris para que se vea que la preeminencia, la mayor frecuencia, etcétera, es en tercera persona, pero nos parecía que era un error serio, de rigor, que el verbo gustar solamente estuviera en tercera persona. También hemos depurado cosas. Por ejemplo, en la segunda edición incorporamos toda una parte destinada a la impersonalidad y a algunos otros usos de los pronombres. Y este es el resultado de la nueva edición y este es el anterior. Ya veis, de un golpe de vista que está mucho más depurado y no solo por cuestiones de maqueta, sino también porque hemos hecho un poco más una IQ, ¿no? Una IQ de esos temas. Hemos mejorado también, perdón, imágenes didácticas, imágenes que nos han parecido que no eran suficientemente explicativas, perdón, no sé qué me pasa, que no eran suficientemente explicativas. Y entonces esta, mirad la que había antes, era esta, muy sencilla, no se entendía, no estaba clara la hora, no estaba clara qué quiere decir llegar a qué, llegar a dónde. Entonces, la damos gracias a esta suerte que tenemos de David Revilla, que es maravilloso y yo creo que nos ha ayudado enormemente a que la GB sea tan didáctica como es. Y entonces aquí ya está mucho más claro que he llegado a algo que imagino que es ese tren que sale a las 5, al que yo llego puntualmente a esa hora
y preveo desde aquí. Obviamente este cambio de dibujo en el futuro perfecto ha supuesto también, en el futuro ha supuesto también un cambio en el futuro perfecto. Bueno, estas imágenes didácticas también han mejorado, hablábamos antes de las condiciones, de las condicionales, pues bueno, está claro que en un golpe de vista vemos que estos señores que están haciendo la maleta están absolutamente entusiasmados con la posibilidad de irse a la playa y que es muy probable, a no ser que haya un cataclismo, que realmente la cumplan porque están preparando las maletas y dicen sí, vamos a la playa, ¿no? Mientras que estos otros demuestran claramente que en el presente es imposible la idea de ir a la playa, que es altamente improbable y por tanto están en el sofá con ese ventilador imaginando algo altamente improbable y por tanto utilizan imperfecto de subjuntivo. Son imágenes que explican y ayudan a la explicación, ¿no? También las hemos actualizado. Aquí, en la unidad anterior, había un teléfono fijo, con un técnico de Telefónica que iba a arreglar el teléfono fijo. Eh, pues no, ya no, casi no hay teléfonos fijos, si los hay, no los utilizamos o los utilizamos muy poco. Entonces hemos cambiado de tema, hemos cambiado el tema de teléfono por bicicletas y hemos puesto pues una actualización de eso. Hemos actualizado también viendo imágenes que ahora, bueno, pues son casi necesarias en nuestra vida, forman parte de nuestra vida cotidiana, algunas de ellas lamentablemente, porque la causa que nos ha llevado a esto ha sido un poco dura, pero vemos pues, gente que hace videoconferencias, Zooms, es decir, que los estudiantes pueden sentir que están en el momento actual, la gramática está en el momento. También, por ejemplo, en la edición anterior, que tenían que corregir los textos mal escritos con casi con cosas raras, eran SMS de los móviles, cosa que ya no sucede, porque entre otras cosas no utilizamos los SMS, porque el teclado predictivo nos va divinamente, ¿no? Pero sí que los muros de las ciudades quedan reflejadas este tipo de cosas. Bueno, hemos también, y gracias a Sara Zucconi, que nos ha ayudado enormemente con esto, y también a los maquetistas, depurado la maqueta. La maqueta era ya muy buena, era de Jordi Sadurní, era ya muy buena, pero la hemos depurado porque el tiempo pasa y hace ver cosas de maneras distintas, ¿no? Entonces la hemos depurado, es más uniforme, es más coherente y desde luego es más clara. Si os das cuenta, en la maqueta de la derecha, rápidamente el estudiante puede ver tanto el esquema, la tabla, como los tres puntos en los que va a tener en cuenta, mientras que en la maqueta de la izquierda esa idea queda mucho más dispersa. Eh, también hemos focalizado más lo nuevo, es decir, antes se hablaba del presente, por ejemplo, el futuro, se partía también del presente, en el futuro, pero ahora es, bueno, esto ya lo sabes y ahora lo que hacemos es, mira lo blanco es lo nuevo, lo blanco es lo que de alguna manera tiene más luz. Eh, y claro, si hemos hecho nuevas descripciones, también hemos hecho nuevas actividades. Si hemos introducido la conjugación del verbo gustar, también tenemos que introducir algunas actividades que lo representen. Y aquí tenemos un grupo de influencers que están hablando de sus fans y nos encontramos con frases como a los aficionados a los videojuegos les gusto yo. Los que practican yoga a los que practican yoga y a ti os gusta Carlo y Alba, os gustan Carlo y Alba, a los fanáticos de la música les gustamos todos nosotros. Es decir, un ejercicio absolutamente ad hoc para trabajar lo nuevo. Nuevas actividades también de temas que no habíamos tratado o que este, por ejemplo, estaba en un ojo, pero no tenía una actividad que lo practicara, entonces hemos ampliado siempre que hemos podido, eso no quiere decir siempre, pero en los casos que veíamos que era absolutamente necesario, hemos ampliado con actividades de este tipo. Y lo que sí es verdad es que todas las actividades, y os lo he dicho antes, pero todas las actividades han sido revisitadas. Por un lado, porque hemos trabajado con el léxico. Por otro lado, porque hemos trabajado también temáticamente. Y entonces hemos quitado actividades que
podían ser hirientes, temas que podían molestar, etcétera, para hacer nuevas actividades que temáticamente pudieran no molestar, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, antes eran unas personas que hablaban, cotilleaban sobre otros, pues ahora no cotillean, hablan de los personajes de una serie. Sigue siendo divertido, pero vamos, cambia. Hemos tratado también de representar una sociedad igualitaria, inclusiva, y hemos añadido diversidad, atendido a la diversidad. Muchas veces, sin darse cuenta, pues, tendemos a ser muy eurocentristas, ¿no? Y entonces hemos atendido a eso y hemos hecho que la gramática sea un texto inclusivo a todos los niveles y también que sea donde haya una equidad muy clara entre el hombre y la mujer. Hemos repasado todos los ejemplos de mujeres y de hombres y hemos hecho que la mujer quede representada, empoderada, si queréis, y representada tal como es la realidad de nuestros tiempos, ¿no? Hemos evitado temas ofensivos. Por ejemplo, aquí era divertido porque era un asesinato de un profesor de español, que siempre sabéis que tendemos a morir en el intento, y hemos pasado de un asesinato a un robo, o hemos pasado de una señora que había eliminado supuestamente a varios de sus maridos a una experiencia de un estudiante con varios profesores peculiares a lo largo de su vida. Pero eso no quiere decir que hayamos abandonado lo que para nosotros es una filosofía. Y es que la gramática tiene que ser divertida, tiene que ser emocionante, tiene que involucrar al estudiante no solo cognitivamente, sino también emocionalmente. Tiene que ser capaz de divertirse, de reírse, de llorar, de sentir que es inteligente, de encontrar los chistes, de sentirse cómplice de los autores, ¿no? Y todo eso, ternura, humor, guiños a la inteligencia, complicidad con vosotros, se mantiene. Y para mantenerlo, pues está llena, inundada de niños divertidos que hacen cosas tremendas. Algunos sirven para corregir la interlengua de los estudiantes, otros son un pretexto para la diversión y la ternura. Hay monstruos, que estos monstruos son seres que no saben español y que hablan en infinitivo y que nos sirven para poder eh, hacer que aprendan español a la par que aprenden español nuestros estudiantes. Hay también extraterrestres y robots, como habéis visto antes, que pueblan las páginas de la gramática y la hacen misteriosa y moderna. Y hay otras muchas cosas porque hay humanos que están expresándose todo el día. Y aquí yo querría hacer dos preguntas, a ver si os apetece participar en el chat. Una es eh, la pregunta, ¿suele haber variedad textual en los ejercicios gramaticales? Esa es la primera pregunta, sí o no, ¿qué os parece? Vale, estáis contestando que no, no mucha, no tanto, no demasiada, no mucha, poca. Efectivamente, hay muy poca variedad textual en los ejercicios gramaticales. Y la segunda pregunta, relacionada con eso, ya que estáis todos de acuerdo, ¿se suele trabajar a nivel de discurso o a nivel de frase en los ejercicios gramaticales? De frase, efectivamente, decís de frase. Sí, efectivamente, es así. Nuestra idea de la gramática, de la actividad gramatical, fijaros que nosotros hablamos de actividades, no de ejercicios, justamente para mm, plantear toda esta visión filosófica de cómo debería ser el trabajo de la gramática. eh, Generalmente en nuestras cabezas la idea de la gramática es poca variedad textual o nula muchas veces y trabajo a nivel de clase. Sin embargo, nosotros también filosóficamente creemos que no, que hay que poner en contacto al estudiante con toda una serie de variedad textual y eso es lo que hemos pretendido en la gramática.
Entonces veréis que en la gramática tenéis estos humanos que están constantemente expresándose y se expresan a través de folletos, a través de anuncios, a través de fragmentos de novela negra, de noticias de periódicos o de televisión, de listas diversas, listas de la compra, por ejemplo, de interrogatorios policiales, agendas. Tenéis aquí algunas pruebas de lo que digo es verdad, ¿no? Unos folletos, unos anuncios, una noticia del periódico. Habéis visto antes unas noticias de agencias, por ejemplo. Sigue la variedad textual, fragmentos de diario, cartas a los reyes, tenemos artículos de periódico, correos electrónicos, también tenemos recetas. Está bien aprender a cocinar con una gramática y allí tenéis ejemplos de lo que os acabo de decir. Y también seguimos con la variedad textual. Tenemos cuentos, cuentos tradicionales, algunos trozos de películas, bailes creados por nosotros, canciones creados por nosotros, poemas de amor y, como dirían Neruda, canciones desesperadas, ¿no? Eso también lo podemos encontrar en la GBE. Claro, esto es un cambio, todo lo que estoy diciendo son cambios, son saltos cualitativos importantes en la concepción de la gramática. Y ya para terminar, se llama gramática del estudiante de español. La gramática no es propiedad del profesor, es propiedad del estudiante. Es el estudiante el que tiene que tener la gramática. Es el estudiante el que tiene la posibilidad de moverse dentro de sus páginas, de buscar aquello que necesita, de preparar lo que le ha dicho el profesor que prepare, pero ir hacia atrás para comprender otras cosas, de mirar el solucionario si necesita, si hay ejercicios que no ha hecho y quiere comprobarlos. Es el estudiante el que tiene derecho al mapa, al sistema. Es el estudiante el que tiene derecho a ver las cosas en verde y azul y no en negro porque el profesor se las ha fotocopiado. Es un acto de generosidad del profesor decir, bueno, la gramática es cosa tuya, yo te la entrego y yo te ayudo a algo, que es muy importante, que es el papel del profesor como mediador cognitivo. El profesor es aquel que media entre el conocimiento que él tiene de la gramática y ese libro que está que tienen los estudiantes y que también tiene el profesor para aprender a gestionarla, a mediar ese conocimiento, hacer que ese conocimiento se traspase, negociándolo para que los estudiantes al final hagan lo más importante que tienen que hacer, que es incorporarla. Y cuando decimos incorporarla es llevar la gramática, la lengua en definitiva, en el cuerpo, no solamente en la mente. Más allá, un pequeño más allá, aunque la palabra más allá da un poquito de susto. Estamos trabajando y casi terminando una GBE panhispánica, es decir, una GBE no peninsular que representará un estándar de América, de Hispanoamérica, con los temas gramaticales tratados de acuerdo con los usos de Hispanoamérica fundamentalmente. Es una gramática del encuentro de todas las lenguas, es una gramática de lo compartido, esa idea de panhispánico como lo compartido, lo festivo, la celebración de que tantas personas podamos entendernos. Y además habrá dentro de poco en el campus de difusión una serie de PowerPoints, que son unos 20, creo 25, quizá 30, PowerPoints que sirven para trabajar todos los pronombres que están, las unidades de los pronombres que están en la sección 3 de la gramática. Luego Sergi os dirá exactamente cuándo o aproximadamente cuándo van a salir. Ese sería el horizonte. No puedo dejar de presentar la GB sin agradecer a mis compañeros todo lo que han hecho por esta gramática. Esta gramática es el resultado de muchísimas inteligencias y de muchísimas vidas también, de muchísimas noches cortas, porque estábamos trabajando días, amaneceres con sueño porque hemos estado trabajando. También es fruto de muchas risas y de muchas discusiones preciosas y también es una celebración de la amistad.
Aquí tenéis a por orden, de izquierda a derecha, Genaro Ortega, Alejandro Castañeda, yo misma, Rosa Alonso, Pablo Martínez Gila y José Plácido Ruiz Campillo. Hay mucha gente detrás, están los maquetistas, está Agustín Armendia que nos ayudó en la primera edición, está Pablo Garrido con sus portadas, está Sara Zucconi con su maqueta y sus maquetistas, está desde luego David Ravilla, nuestro dibujante, todas las personas que colaboran para que el corrector, los traductores en la edición USA, todas las personas que están colaborando para que todo esto sea posible. Están mis compañeros, el mérito es de ellos y muchas gracias desde aquí por haber estado con nosotros.